Equipo 4 de Metrología y Normalización conformado por Hernández Martínez Larisa, López Quintana Denise Montserrat, Lugo Valero Isabella, Pérez Amaro Kevin Diego, de Ingeniería Aeronáutica del Plantel Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, presentando medición por técnicas ópticas. Investigadores: Christian Huygens. Contribución fundamental. Aunque no trabajó directamente con la difracción, su trabajo sentó las bases para el entendimiento de la propagación de la luz como una onda. Thomas Young. Contribución fundamental. Aportó la prueba experimental más contundente de la naturaleza ondulatoria de la luz a través de la interferencia. Agustín Jean. Formalizó matemáticamente la difracción combinando el principio Huygens con el concepto de interferencia de Young. Fundamento teórico: difracción láser y metrología óptica. El experimento se fundamenta en el comportamiento ondulatorio de la luz, específicamente en difracción, que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo. La naturaleza ondulatoria de la luz, Huygens y Young. El entendimiento moderno de la difracción comienza con la visión de la luz como una onda. Christian Huygens, 1690, propuso que cada punto en una frente de onda puede ser considerado como una fuente nueva de ondas esféricas secundarias u ondículas, cuyo envolvente forma una nueva frente de onda. Este principio explica conceptualmente cómo la luz puede curvearse alrededor de los bordes. Posteriormente, Thomas Young, 1801, mediante famosos experimentos de la doble redinja, proporciona la evidencia irrefutable de que la luz exhibe interferencia, un comportamiento exclusivo de las ondas. La difracción es fundamentalmente para la suma de las ondas que pasan por diferentes puntos del obstáculo, lo que resulta en un patrón de intersección complejo. Ex 2017. La teoría de la difracción, Fraser y Fredford. La formulación matemática rigurosa de este fenómeno fue realizada por Auguste Jean Fresnel en 1818. Fresnel combinó el principio de Huygens con la teoría de interferencia para desarrollar la teoría de la difracción, que permite calcular la intensidad de la luz en cualquier punto detrás de un obstáculo. Nuestro experimento utiliza la difracción de Fagor o el campo lejano, una simplificación de la teoría de Fresnel, que se aplica cuando tanto la fuente como la pantalla están efectivamente a las distancias infinitas del obstáculo o la abertura. Bohr y Bose, 1999. Esta simplificación fue popularizada por Joseph John Foote en 1821, quien usó rejillas para medir longitudes de onda, estableciendo así las bases de la espectroscopia moderna. En 1974 por Shahar. Aplicación metrológica. El obstáculo como redija en este experimento del cabello humano, un obstáculo cuadrículo, actúa principalmente de manera similar a una redija, simplemente vertical, de ancho, etc. Cuando el láser o luz coherente y monocromática incide sobre el cabello, la luz se difragma, creando un patrón de franjas brillantes y oscuras en la pantalla. La metrología se aplica al relacionar del cabello con la posición de los mínimos, como puede ser la luz, etc., para una rendija simple dada por la ecuación. Este enfoque es una construcción de técnica para medir las características de la materia, el punto 4 de la rúbrica, porque emplea principios ópticos fundamentales para realizar una medición que sería imposible de hacer con precisión usando instrumentos mecánicos convencionales. Este concepto fue hecho por Taylor en 1997. Algunos conceptos clave que ocupamos en nuestro experimento fue la difracción, que es el fenómeno físico por el cual las ondas incluyen la luz. La longitud de onda es la distancia espacial entre dos puntos consecutivos. La luz coherente, que es la luz cuyas ondas tienen una diferencia de fase constante en el tiempo. La medición indirecta es aquella que la magnitud a medir es el diámetro de. La trazabilidad es la propiedad del resultado de medición por el cual se puede ser relacionado. Los videos que utilizamos fue para aprender a usar el calibrador Vernier como un experto. Muestra el tutorial claro sobre el uso de un medidor Vernier, explicando que el instrumento deja hacer 4 tipos de mediciones. El segundo fue el video titulado El Vernier. Es un instrumento detallado sobre el calibrador
conocido como pie de rey o un instrumento de medición de precisión diseñado para tomar dimensiones exactas. Y el tercero fue difracción láser. La difracción de la luz láser pasa cuando hay un haz láser atravesando una red de distorsión, que es algo con muchas rayas delgadas muy cerca. Esta red obliga a las olas de la luz a curvarse y juntarse. El procedimiento que hicimos fue montar y la aleación, que es colocar el láser en el cabello y pues medir. La medición, que es medir la distancia del cabello y el hilo. Identificar el patrón es encender el láser y proyectar el patrón. La medición de delta es medir la distancia de 2 puntos del primer orden. Y el registro de datos es registrar los valores de cada punto de su incertidumbre intersticial. Como materiales vamos a ocupar un láser, no necesita ser muy caro, con el más baratito se puede. Una pantalla de proyección, que puede ser una cartulina blanca, hilo o cabello, un soporte de hilo que puede ser un cartón, cinta métrica y un vernier. Posibles resultados. El resultado principal esperado es el valor del diámetro del cabello expresado con su incertidumbre expandida. Rango esperado. Para el cabello humano, los valores de diámetro suelen caer entre 40Y y 120 micrómetros, dependiendo de la persona y el tipo de cabello. Gráfico de patrón de difracción. La figura de referencia mostraría el patrón de difracción y cómo se mide la separación. Patrón de difracción de Frauter para obstáculo delgado. La figura muestra el patrón de intensidad generado. La intensidad es máxima en el centro, se conoce como máximo central, y disminuye rápidamente con picos laterales. La distancia se mide entre los primeros 2 puntos de intensidad nula, mínimos de primer orden, para determinar un diámetro. Contamos con una fórmula que es el resultado del diámetro. El resultado como L igual a 2.00, lambda igual a 650 y Y, el promedio de la delta X, 0.026. El diámetro es de 0.026. En conclusión, este proyecto sobre la difracción láser fue una excelente forma de conectar la teoría de la óptica con la práctica de la metrología. El objetivo no era solo obtener el diámetro de un cabello, sino construir una técnica que nos permitiera medir algo diminuto que los instrumentos mecánicos simplemente no pueden hacer con tanta precisión. Y en resumen, el proyecto fue un éxito porque no solo obtuvimos el valor para el diámetro del cabello, sino que también aplicamos rigurosamente los conceptos de incertidumbre, propagación de errores y trazabilidad, demostrando la capacidad de la óptica para crear técnicas de alta precisión donde los instrumentos convencionales fallan.